Aproximadamente 907 muertos resultaron del conflicto de las Malvinas y el Atlántico Sur, disputado entre Argentina y Reino Unido. Este conflicto se ha tornado como uno de los más relevantes dentro de la arena de las relaciones internacionales, tanto por su transición problemática e intervenciones exteriores que buscaron el cese de este conflicto. La controversia, que ya lleva casi 2 siglos, se remonta al descubrimiento de las propias islas y la falta de existencia de pruebas sobre a quién se le reivindica la soberanía de las mismas. La forma más idónea de analizar el conflicto es a través del modelo de reloj de arena con sus 9 etapas que son: primeramente la etapa de la diferenciación, donde tanto Argentina como Gran Bretaña se disputaban la soberanía de las Islas Malvinas. Seguidamente con la etapa de la contradicción. En 1828 se establecen colonias argentinas y fuerzas británicas dentro de las mismas. En la etapa de la polarización se ve la presencia de agentes externos, como estados u organizaciones, cumpliendo la función de mediadores sin tener éxito alguno. De esta manera se escala la etapa de la violencia, donde se identifican indicios de posibles invasiones que alertan a Gran Bretaña y aumentan las tensiones entre las partes, pues se dio una violencia simbólica que fue la izada de la bandera argentina dentro de las islas. En consecuencia, se llega al punto más estrecho del conflicto, la guerra en la que se vio la acción directa por parte de ambos estados, Argentina aumentando su arsenal en las islas y Reino Unido llegando cargado de arsenal marítimo y aéreo, atacando el aeropuerto local de Stanley. Asimismo, Argentina destruyó varias embarcaciones británicas, pero esto no evitó que éstas lleguen a la isla. La guerra duró alrededor de 74 días, desde el 2 de abril hasta el 4 de junio de 1982. La desescalada del conflicto comienza con la etapa del alto al fuego. La Armada argentina plantea su rendición ante la Armada británica, buscando el desarme de las partes para entablar un diálogo. En la etapa del acuerdo, un año después de que finalizara la guerra, se vislumbra la presencia del poder legislativo por parte del Reino Unido, con la posterior otorgación de la nacionalidad británica a los isleños después de la aprobación de la Ley de las Islas de las Malvinas. El conflicto pierde fuerza y las tensiones se reducen entre ambos estados. Actualmente, la etapa de normalización y reconciliación se encuentra en proceso dada la falta de cooperación entre los países. Dentro de este caso, se dieron 4 intentos de gestión de conflicto, tanto de mediación como imposición de la paz, usados en pos de controlar o contener un conflicto en curso entre actores políticamente motivados, típicamente mediante la participación de un tercero. El primer intento de mediación fue por parte de Estados Unidos con el presidente Reagan, donde el objetivo era encontrar una solución pacífica a la demanda entre los implicados para la recuperación de las Islas Malvinas. Este primer intento de mediación fracasó, ya que el mediador tomó parte hacia uno de los estados debido a que Argentina rechazó la intervención, pues no se le otorgaba la soberanía de las islas. Como resultado de este intento fallido, se da un segundo intento de mediación por parte de Perú, cuando el conflicto estaba en la etapa más estrecha, solicitando el cese inmediato de las hostilidades y la retirada mutua de las fuerzas, pero este no se concretó debido al ataque de la Marina británica, desatando más controversia entre las partes, resultando fallido. Debido a esto, se produjo la intervención de un organismo internacional que fue la ONU, con un nuevo intento de mediación. Sin embargo, no sirvió para frenar la guerra entre ambos estados debido a que ambas partes estaban en desacuerdo. En dicha intervención se propuso crear un consejo local, pero la mayoría de los integrantes eran isleños con inclinación favorable a Gran Bretaña. Asimismo, dentro del conflicto, y por la preocupación internacional con respecto a este, se aplicó otro mecanismo que fue la imposición de la paz, el cual estuvo en manos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la Resolución 502, donde se exigía el cese inmediato de las hostilidades, la retirada de todas las fuerzas argentinas en las Islas Malvinas e invitaba a los gobiernos de Argentina y Reino Unido a encontrar una solución diplomática, pese a que dicha resolución en un principio fue planteada como un mecanismo para la imposición de la paz. Este carecía de medidas para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Todos estos intentos fallidos, tanto de mediación e imposición de la paz, no funcionaron, debido a las limitaciones presentadas por el mediador y las partes. En consecuencia, para dar solución al conflicto, la Escuela de Harvard se presenta como una opción adecuada. El objetivo de este modelo no es ganar, sino alcanzar resultados satisfactorios para las partes.
La primera parte abarca la importancia de no negociar en base a posiciones, ya que solo deteriora la relación entre las partes y hace que el buscar una solución se vislumbre imposible. Las posiciones opuestas con respecto al derecho soberano por ambos estados pudieron haber sido resueltas tomando en cuenta un acuerdo sensato, evitando deteriorar la relación de las partes y satisfaciendo los intereses equitativamente al considerar la posición o la posibilidad de una soberanía conjunta en relación a las islas. La segunda parte abarca la importancia de enfocarse en los principios, ya que posee la fuerza de estar apuntalada en principios universales no discutibles, tales como principios morales y éticos, legales, de equidad, técnicos, entre otros. Dentro de los principios que se señalan están las personas, específicamente en separar a las personas de la negociación, tener relaciones basadas en comunicaciones claras, actitudes positivas y percepciones precisas. Adicional a esto, los intereses se deben poner énfasis en las necesidades de cada parte. Además, en las opciones se debe generar la mayor cantidad de alternativas posibles para escoger la más idónea. Y finalmente, los criterios tienen que ser usados de manera correcta, basados en la objetividad. Dentro de los principios se encuentra la importancia de separar a los individuos de la negociación, en este caso a los isleños, para tomar decisiones más objetivas, ya que ellos tuvieron incidencia en negociaciones pasadas. En segunda instancia, se plantea una serie de previas condiciones como son evitar presencia militar de ambos estados en las islas, apertura a una migración masiva para que exista el intercambio demográfico, generando una repartición simbólica entre ambos estados, y generar diálogos claros entre las partes, tomando en cuenta las necesidades mutuas e individuales. Asimismo, deben priorizarse los intereses de cada nación, como lo son la explotación ictícola, petrolera, ubicación geográfica, intereses simbólicos, investigativos y turísticos. En efecto, esto ocasionará que una búsqueda de la solución no se base únicamente en la soberanía de las islas como en el pasado, sino que motivará que se busquen más opciones para ambas partes, con el fin de encontrar un punto medio resultando en una negociación exitosa. Además, todas estas disposiciones se basarán en criterios como evitar una guerra a toda costa, cooperación, equidad en resultados y velar por el bienestar de los isleños. En conclusión, pese a que el conflicto de las Malvinas y el Atlántico Sur se presenció la intervención de agentes externos a través de la mediación y la imposición de la paz, se considera que la opción más viable para una negociación idónea hubiese sido el modelo de la Escuela de Harvard. Para contextualizar este conflicto, se vio pertinente el uso del modelo de reloj de arena, el cual nos mostró que, si bien de momento se encuentran en una desescalada del conflicto, no se ha llegado a una normalización ni reconciliación entre los estados implicados, vislumbrando esta posibilidad en un futuro lejano. Pese a que dentro del conflicto hubo varios intentos de evitar una posible escalada bélica a través de diferentes mecanismos de gestión de conflicto, como mediación e imposición, estos no fueron efectivos por la mala gestión tanto de las partes como del tercero implicado, por lo que se destaca la tendencia a basarse en posiciones y no en intereses que busquen un beneficio mutuo. Finalmente, creemos que el modelo de negociación que mejor hubiera servido es el de la Escuela de Harvard, al tomar en cuenta las ideas principales de dicha escuela, evitando negociar en base a principios y tomando en cuenta los intereses de ambas partes.